Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sixman, donde hoy os traigo un nuevo vídeo sobre un tema que la verdad que tenía bastante ganas de comentar en el canal y que pues por los últimos vídeos que hemos subido, la verdad que no he tenido un poco de tiempo para hablar de lo que es actualidad pura y dura dentro de la NBA. Y en el vídeo de hoy pues vamos a hablar de ello, donde os voy a plantear los que para mí serían los 5 traspasos más realistas para Kevin Durant este verano. Bueno, pues como todos sabéis, Kevin Durant va a ser traspasado este verano, lo ha confirmado Budenholzer, lo ha confirmado el propio prácticamente Kevin Durant, y además también lo ha dicho la front office de los Phoenix Suns, simplemente que él, por lo que ya vivió siendo traspasado a Phoenix durante una temporada, mitad de temporada en el cierre de traspasos, él ya ha comentado que él pues no quería volver a ser traspasado durante la temporada, porque es verdad que conlleva unos procesos burocráticos, tanto personales como profesionales, que lógicamente afectan a los jugadores, y Kevin Durant, que es un tío que se puede permitir un poco hacer lo que le da la gana, pues lógicamente ha dicho que prefiere hacerlo en verano, lo cual es totalmente respetable. ¿Qué pasa? Quiero comentaros esto antes de empezar el vídeo. Vais a ver lógicamente que algún traspaso pone que está error, pero da error porque al final los estoy haciendo a fecha de en marzo y todavía los contactos expiring que tienen los equipos en estos hipotéticos traspasos que se harían no han desaparecido de los cuentas de los equipos, por lo tanto muchos van a dar error, pero económicamente ya os voy a explicar yo uno por uno por qué estarían bien para ese hipotético traspaso que se dice en el futuro, ya que ciertos contratos no estarían en el equipo y por lo tanto no habría esas inconveniencias económicas. Además, resaltar otra cosa, y es que los Phoenix Suns están en el second apron, por lo tanto no pueden sumar jugadores a los traspasos, por lo que solo pueden traspasar a Kevin Durant en un mismo traspaso y a partir de ahí recibir jugadores. Todo esto dicho, vamos a ir de lleno al vídeo porque, lo que os digo, tengo muchas ganas de hablar de este tema y creo que lo primero y lógico es empezar hablando de este señor de aquí. Kevin Durant está haciendo una temporada increíble. Yo ya lo comenté, de hecho, en el vídeo especial 500 suscriptores, que creo que hay un factor que al final ya está pasando un poco con los veteranos como Curry o Durant, Harden, que sí, muchos de ellos ya no están al nivel de élite pura que estaban cuando tenían 27, 28 años. Pero aún así, o sea, el problema es que ya nos hemos acostumbrado a su nivel. Pero Kevin Durant, el nivel que está teniendo esta temporada es increíble. A principio de temporada, Kevin Durant, para mí, era uno de los 3 mejores jugadores o 3 favoritos para el MVP. Solo que luego tuvo la lesión y los Suns, lógicamente, son terribles. Pero la temporada que está haciendo con 36 años es increíble. O sea, 37 minutos por partido, que es una barbaridad, con 26,9 minutos, 6,1 rebotes, 4,3 asistencias, con 0,9 robos y 1,3 tapones, con 3 pérdidas por partido, tirando 53% en tiros de campo, 40% de 3 y 83% en tiros libres. Como veis, Kevin Durant está haciendo una temporada increíble. Es verdad que defensivamente ya no es lo que era antes, pero también tienes que entender que defensivamente Phoenix está recayendo en él mucha más responsabilidad de que un jugador como él tendría que tener, tanto a su edad, como posicionalmente, como con la versatilidad defensiva que se le exige. O sea, el problema es que Kevin Durant ahora mismo está en un environment, está en un entorno que no le favorece nada, sobre todo a mi gusto, en el hecho de que se le exija tanto en ambos lados de la cancha, de que creo que Kevin Durant es un jugador que en esta edad, con el nivel de élite que te está dando ofensivamente, además de lo que se le está exigiendo defensivamente, si cae en un equipo donde esa carga defensiva se le quita bastante y se convierte más en un defensor de equipo que puede ser bueno en ayudas, que creo que es un poco en lo que él destaca bastante, creo que podría inclusive elevar este juego ofensivo que está demostrando esta temporada y podría ya convertirse pues en lo que es uno de los mejores jugadores ofensivos de la NBA, simplemente que con menos presión y por lo tanto con más frescura a la hora de atacar. ¿Qué pasa? Lo que os comento, lógicamente ya no es el defensor de antes, pero ofensivamente sigue produciendo un grandísimo nivel. Además, sí que es verdad que el problema que tienen estos Phoenix Suns, además, es que el ataque es un ataque es muy poco fluido, es un ataque muy lento, es muy desagradable de ver, ¿vale? Los Phoenix Suns no gustan, a mí no me gustan a verlos, son bastante malos de ver a mi gusto y sinceramente, lógicamente, Kevin Durant, lo que os comento, en otro entorno creo que sería más beneficioso para él, pero también he de decir que me parece bien que los Phoenix Suns hayan esperado al verano para traspasarle. No solo por hacer caso a Kevin Durant, que es otra cosa que quería comentar antes de pasar a los traspasos, es que me parece que Phoenix hace bien en esperar, porque creo que un error que se cometió a mi gusto, bueno, no se cometió porque es verdad que los Nets consiguieron tanto por Kevin Durant que les salió rentable, ¿vale? Pero creo que un jugador como Kevin Durant, que le tienes bajo contrato, es mejor esperar.
¿vale? Es mejor esperar a verano, conseguir una mejor oferta. Al final, en el cierre del traspaso sí que es verdad que le podrían haber buscado un traspaso, pero al final, para conseguir a Kuminga una primera ronda y 3 contratos de relleno, no te rentan, ¿vale? Mejor te renta esperar en verano, ver las ofertas. Los equipos tienen espacio salarial, por lo que os digo, porque, bueno, no tienen espacio salarial, pero no están muchos por encima del primer apron, muchos no están por encima del hard cap, que es algo importante. Entonces, lógicamente eso afecta a los equipos a la toma de decisiones y también a los jugadores que están dispuestos a dar, ya que lógicamente en la postemporada pues los equipos tienen más tiempo para planificar qué jugadores pueden dar en traspasos, porque lo pueden cubrir en la agencia libre. A mí me parece mejor que los Suns esperen y que hayan esperado porque van a conseguir una mejor oferta. Entonces, todo esto dicho, vamos a pasar a las 5 ofertas. Y la primera oferta es una que yo estoy leyendo bastante y que he de deciros que no me convence del todo, ya que ya os he dicho que para mí los Detroit Pistons deben de ser todavía más tranquilos con el proceso que están llevando. Creo que los Pistons de verdad tienen que tomar el ejemplo de lo que ha hecho Oklahoma, de no precipitarse, no ir a por estrellas como locos y estar tranquilos, confiar en su proceso, que están yéndoles muy bien esta temporada, e ir sumando piezas que les complementen de verdad, pero que no... Es que el problema de Kevin Durant es que cuando llega un equipo, un jugador de ese calibre implica muchas cosas, y creo que Detroit debería ir poco a poco consiguiendo jugadores de menos calibre pero más complementarios, y creo que esto lógicamente haría a los Pistons 1000 veces mejores, porque ¿qué pasaría? Los Suns conseguirían a Tobias Harris, a Isaiah Stewart, que les daría un pivote interesante para complementarse con Nick Richards, Ron Holland, que creo que deberían de meter un jugador joven los Pistons, y yo creo que Ron Holland, que yo creo que además ha demostrado flashes interesantes esta temporada. Lógicamente ya sabíamos que iba a ser inconsistente con el tiro y con su arsenal ofensivo en general, pero yo he de decir que he visto bastante a los Pistons esta temporada y a mí lo que he visto de Ron Holland me ha gustado, la verdad. No sé qué tipo de jugador se va a convertir, pero a mí me ha gustado lo que he visto de él. Y además, pues también conseguirían, yo he puesto 2 primeras rondas, pero personalmente no daría ninguna protected por Kevin Durant, más viendo cómo está Detroit, que no sabes del todo 100% asegurar, o no puedes poner la mano en el fuego a mi gusto en Detroit del todo por la plantilla. Entonces yo pondría las 2 top 5, por si acaso nunca se sabe, y luego mandarías alguna que otra segunda ronda. No sé si sería lógicamente este el precio exacto que se pagaría, a lo mejor hay que pagar un poco más, un poco menos, pero creo que Phoenix estaría contento con conseguir un jugador en contrato rookie como es Ron Holland, un jugador interesante como Isaiah Stewart, Tobias Harris, que sería expiring para la temporada que viene, le podría mover, se le podrían quedar, si no sería un contrato que se iría, y también pues eso, 2 primeras rondas interesantes que si las quieres conseguir en protected, vale, y si quieres un pick swap, vale. ¿Qué pasa? Para mí esto para Detroit no me convence del todo por lo que os digo. Además, sinceramente, para ser realistas, esto está sonando mucho, pero Kevin Durant no va a querer jugar en Detroit, y hay que ser realistas, o sea, mucho me extrañaría que Kevin Durant quiera jugar en Detroit. Sí, Detroit está siendo bueno, tiene buenos jugadores, tiene un futuro prometedor, pero hay que jugar en Detroit. Y yo, verdaderamente, conociendo cómo es Kevin Durant, bastante me extrañaría que quisiese jugar en Detroit. Pero oye, si quiere jugar en Detroit, lógicamente con esto los Pistons se alzarían como un equipazo, porque tendrían a Kit Cunningham, tendrían a Jaden Ivey, tendrían a Short Thompson, Jalen Duren, etc, pero sobre todo con Kevin Durant, que además les daría mucho tiro, que es algo que también necesitan un anotador que sea, no hombre, Kevin Durant no complementaría a Kit Cunningham, más bien Kit Cunningham complementaría a Kevin Durant en el ataque, pero serían un 1A, 1B increíble, lógicamente, y sería a mí me parecería un fit increíble. Lo que pasa es que me encaja poco que los Pistons que han ido por Kevin Durant, verdaderamente creo que van a esperarse y van a hacerlo bien, como os comento, y creo que Kevin Durant no creo que quiera irse a los Pistons, ¿vale? ¿Qué pasa? Que me apetece comentar un poquito por encima los jugadores que irían para los Suns, porque es un poco un vídeo más enfocado a mi gusto para los Suns y también para ver qué podrían recibir a cambio de Kevin Durant. ¿Qué pasa? Luego os comento, Isaiah Stewart, un big que se abriría, creo que sería muy interesante. Además tiene un muy buen contrato de 15 millones anuales, por lo tanto yo creo que sería un jugador muy interesante y que los Suns se lo podrían quedar para el futuro. Tobias Harris, lo que os digo, un jugador que por ese spiring les podría dar también veteranía en esa posición de 4, que creo que les falta mucho a esos Suns en esa posición. Y luego Ron Holland, que creo que es lo que os digo, un jugador interesante, que es verdad que está promediando creo que sus 6-7 puntos por partido, tirando unos 27% de tres, pero al final es que está jugando 15 minutos por partido en unos Detroit que están siendo muy buenos, ¿vale? Tras esto, os traigo a los Houston Rockets. Y de los Houston Rockets os traigo 2 traspasos, porque, sinceramente, me deja un poco con la duda el hecho de que Houston, claramente para mí, es el mayor candidato a llevarse a Kevin Durant, y con razón. ¿Qué pasa? Creo que Houston, yo creo que va a ir a
por otro equipo. Entonces, lógicamente, sí, Houston puede ir a por otro jugador, como puede ser Devin Booker, como puede ser, yo qué sé, Giannis Antetokounmpo, pero no creo que vayan a por Kevin Durant porque creo que está extremadamente lejos de su timeline y creo que no les va a merecer la pena. Aún así os traigo dos traspasos que creo que serían los más lógicos para Kevin Durant en el caso de que los Rockets pudiesen traspasar por ellos. Por un lado, darían a Dillon Brooks, Reed Sheppard, Jack Landale, Cameron Whitmore y 2 primeras rondas que se les darían las 2 de Phoenix, lo cual para Phoenix sería interesantísimo y por eso yo os digo que me parece el traspaso más interesante para Phoenix, no para Kevin Durant, sino que para Phoenix creo que sería su más interesante. Y por otro lado, los Rockets conseguirían a Kevin Durant y por otro lado yo también les daría a los Rockets su primera ronda porque creo que lógicamente es menos valiosa, pero también creo que es excesivo valor a mi gusto por lo menos pagar las 2 de los Suns más Cameron Whitmore, más Reed Sheppard y Dillon Brooks, que es un jugador que ya os he dicho yo que para mí está infravalorado dentro de la NBA, ¿vale? ¿Qué pasa? Para los Rockets esto sería increíble. Juntas a Sengun, con Kevin Durant, con Jabari Smith Jr., con Jalen Green, con Fred VanVleet. Tienes un quinteto de ensueño. Además tienes a Amen Thompson y tienes todavía a Tari Eason desde el banquillo. O sea, tu top 7 es una barbaridad. ¿Qué pasa? Creo que es un equipo que seguiría teniendo un poco carencia de roles dentro del quinteto titular, porque creo que Jabari Smith seguiría sin encontrar su hueco dentro del equipo. Creo que Jalen Green tendría que encontrar aún más su hueco. Si ya le cuesta de por sí encontrar su regularidad, creo que con Kevin Durant o encontraría muy bien su hueco o lo empeoraría, ya sería un desastre y tendrían que traspasarle. Entonces creo que tendrían cuestiones bastante serias que tratar ahí en los Rockets, pero aún así creo que sería un fit increíble, porque es que Kevin Durant estamos hablando de un jugador top 10 dentro de la NBA, o top 7 o top 6, y creo que sería increíble lógicamente para cualquier equipo, y creo que lógicamente los Rockets serían muy buen fit. ¿Qué pasa? En este caso los Suns conseguirían a 3 jugadorazos, principalmente Reed Sheppard, Cam Whitmore y Dillon Brooks. Creo que serían 3 jugadores muy interesantes para el futuro de los Suns y que quiero hablar un poquito sobre ellos porque me parece muy interesante. Por un lado, Reed Sheppard, pick número 3 de este draft, no está jugando prácticamente nada porque es que los Rockets es un equipo extremadamente profundo y me extrañaría mucho que no le muevan. ¿Por qué? Porque es un jugador que va a ser interesante para ellos. ¿Podría ser interesante para ellos en el futuro? Sí, pero verdaderamente creo que es uno de sus assets con más valor dentro del mercado actualmente porque es un jugador que todavía le quedarían 3 años de rookie a partir de este verano. Entonces creo que lógicamente eso va a tener mucho valor. Creo que dentro de la NBA se sabe que Reed Sheppard se va a convertir en un buen jugador y creo que como ese base hipotético de futuro que acompañase a Devin Booker, los Suns lo mirarían con muy buenos ojos, ¿vale? Además de eso, Cameron Whitmore, grandísimo anotador. Es verdad que tiene ahí ciertos temas de que puede ser un poco problemático dentro del equipo, pero creo que verdaderamente si llegase a Phoenix podría explotar y sería una adquisición muy interesante junto a Dillon Brooks, que me parecería una pieza muy, muy top para los Suns, y creo que ahí los Suns podrían hacer algo, porque lógicamente, no he dicho algo, pero quiero aclararlo, ¿vale? Creo que los Suns van a ser un equipo que se centre más en hacer un retool que una reconstrucción, ¿vale? Creo que van a tratar de conseguir piezas más jóvenes, rejuvenecer su plantilla, pero tratar de seguir siendo un equipo competitivo para dentro de 2-3 años volver a ser muy competitivo. Y por eso creo que esto sería muy interesante, porque podrías tener a Reed Sheppard como tu hipotético 1 y que el año que viene fuese tu 1 suplente. Podrías tener este año ya a Cameron Whitmore como tu sexto hombre, tener a Dillon Brooks como titular al lado de Devin Booker. Verías un poco qué harías con Bradley Beal. No sé, creo que podrían montarse un grupo interesante, además de que Jack Landale, fuera coña, sería un jugador interesante o por lo menos aprovechable para unos Suns que podrían darle uso en ese rol de pivot suplente por detrás de Nick Richards. Mejor, lógicamente, que jugadores pues como Mason Plumlee o cualquier pivot que les apetezca poner ahí a los Suns, ¿vale? Con todo esto dicho, voy a pasar a plantearos para la que a mí sería la otra opción realista de los Rockets, que en el fondo solo habría cambiado una cosa, y es que básicamente para mí solo hubiese cambiado a este detalle, y es que Fred VanVleet básicamente le cambiaríamos en vez de Jack Landale y Dillon Brooks. Lógicamente los salarios cuadrarían en este caso porque los Phoenix Suns sí que podrían tener un pelín como para poder admitir esto, y sin embargo en el otro traspaso, por ejemplo, para que lo comprendáis, los Rockets sí que también podrían hacerlo, porque al final tened en cuenta que ellos perderían el salario de Steven Adams, que cobra 12 millones, pierden el de Jason Tate, que cobra 7, por lo tanto sí que abrirían ese hueco en el otro, donde llegaba más dinero de los Suns que de los Rockets. ¿Qué pasa con este traspaso? Que para mí, al final, solo he cambiado a Fred VanVleet por lo que os he dicho, por Devin Booker, o sea, por Dillon Brooks y por Jack Landale, porque además es un jugador que sería expiring y lógicamente sí que le podría dar un base de nivel el año que viene a los Suns para acompañar a Devin Booker, y a futuro podrían mirar como si quedárselo. ¿Qué pasa? Que no me encaja por 2 razones. Una, creo que Dillon Brooks es muy valioso, pero creo que
no me gustaría ver a los Rockets sin Fred VanVleet, porque este año ya hemos visto que cuando ha estado lesionado, a pesar de que sí, que es un jugador muy ineficiente y que eso todos lo sabemos, y es probablemente uno de los jugadores más ineficientes de la NBA con volumen, es un jugador que he puesto una foto con Ime Udoka porque me parece que es el jugador que le da la cabeza, que traslada lo que Ime Udoka pide en el campo. Sí que Sengun es la estrella, sí que Jalen Green es la segunda estrella del equipo, pero que el que juega que verdaderamente es la cabeza dentro del campo y se nota mucho cuando está y cuando no está, es Fred VanVleet, y creo que se le está infravalorando mucho porque verdaderamente yo pienso que cuando él no está en el campo, los Rockets sufren, ¿vale? Entonces, creo que no me gustaría tanto ver a los Rockets sin VanVleet, además de que creo que VanVleet sería un jugador que, como el año que viene terminaría contrato, a pesar de que luego se renovaran a Durant y tuviesen que pagar a los otros, Fred VanVleet, como le han sobrepagado mucho, yo creo que no le importaría luego firmar un contrato que fuese 2 años 30 millones y pagarle 15 millones por año, y creo que le estaría más que contento continuando un poco como ese base titular de los Rockets. Entonces, a mí este traspaso no me convence tanto, además de que creo que a los Suns sí que les convencería más el otro traspaso, porque preferirían ellos, yo creo, que conseguir a Dillon Brooks, que además es un contrato más bajo, que creo que es un jugador que les iría mejor. Y bueno, os lo planteo esto, ya me diréis qué opción de los Rockets os gusta más. Y tras esto pasamos a un traspaso que, como veis aquí, es una barbaridad, y a mí, personalmente, después de haberlo estado pensando un rato, es uno de los que más me gusta, porque es un traspaso que veis ahí que falla, pero únicamente falla porque Andrew Wiggins no puede ser traspasado actualmente porque está recently traded, como veis aquí, y por lo tanto no puede ser traspasado. Pero verdaderamente sí que este traspaso económicamente encaja perfectamente. ¿Qué pasa? Aquí, Kevin Durant se iría a los Miami Heat, junto a la segunda ronda de los Orlando Magic. Los Orlando Magic recibirían a Terry Rozier y 2 segundas rondas por KCP, donde ellos también entregarían 2 segundas rondas, donde quiero clarificaros que básicamente esto yo lo que haría es que a Miami, o sea, a los Magic llegaran 2 segundas rondas un poquito mejores, y a los Magic dieran 2 segundas rondas un poquito peores, porque creo que Terry Rozier y Kentavious Caldwell-Pope son 2 jugadores que ahora mismo son muy complicados de comparar, porque los dos están muy mal, pero creo que KCP tiene un pelín más de valor, a pesar de que tiene un año más de contrato, ¿vale? Pero en esto, básicamente, los Magic se meterían para facilitar el traspaso, porque económicamente hay 1,5 millones que desbalanza todo, y ese 1,5 millones lo compensaría Kentavious Caldwell-Pope y Terry Rozier, y luego los Suns recibirían a Andrew Wiggins, Kentavious Caldwell-Pope, Nikola Jovic, 2 primeras rondas, la de 2025 de los Warriors sin protecciones, que va a estar pues por el pick 20-25, y luego el pick 2029 de los Miami Heat, protegido en el top 5, que me parecería muy interesante, más un par de segundas rondas. Lógicamente, aquí los Suns reciben, en teoría, menos, ¿vale? Y soy consciente de ello, y no sé si los Suns en este caso estarían tan agradecidos, a lo mejor exigirían un pick swap más, que el pick 2029 fuese sin protecciones, que a lo mejor fuese el de 2031. Lógicamente eso se podría mirar, pero creo que el concepto de traspasos es con lo que quiero que os quedéis, ¿vale? Creo que me gustaría ver, porque puedes mover en vez de a Terry Rozier a Duncan Robinson, pero los Heat, si consiguen a Kevin Durant, a Duncan Robinson se lo van a querer quedar, ¿vale? Entonces, puestos en esa situación, creo que a los Heat les favorecería mucho Kevin Durant, porque podrían juntarle con Bam Adebayo, con Tyler Herro, con Haywood Highsmith, con Khalil Ware. Se podrían intentar quedar con Duncan Robinson, lo que os comento, Davion Mitchell. Creo que sería un equipo muy increíble, porque además Kevin Durant lógicamente daría un salto increíble a esa plantilla por encima de lo que les ha estado dando Jimmy Butler los últimos 2 años. Además de que creo que los Heat, si hiciesen eso, como tienen más assets en cuanto a picks, creo que podrían juntar ahí. Obviamente tendrían que hacer un sacrificio, pero creo que podrían sacrificar inclusive el contrato de Duncan Robinson, podrían sacrificar a Khalil Ware o algún jovencito más, o a Jaime Jaquez, y una primera ronda o 2 para conseguir ya ese jugador perfecto para completar el equipo. Pero creo que los Heat sería muy interesante para ellos. ¿Y qué pasa? Que creo que los Suns conseguirían a Andrew Wiggins, que sería un jugador muy interesante para poner al lado de Devin Booker. KCP, que creo que sería otro jugador muy interesante para los Suns, y que aunque no ha funcionado en los Magic, creo que podría ir a los Suns y funcionar en los Suns. Y luego Nikola Jovic, que es un jugador en el 4 que creo que sería muy interesante para... Es que me parece que los Suns aquí consiguen 3 jugadores muy interesantes, a pesar de que tengan como menos nombre, que decir que consigues a Dillon Brooks, Cameron Whitmore y Reed Shepard. Creo que verdaderamente estos 3 jugadores pueden llegar a ser más interesantes, y además consigues 2 primeras rondas y 2 segundas, pero lo que os digo, puedes conseguir otro pick swap. ¿Qué pasa? Que me gustaría que también os caséis con el concepto de los Magic. ¿Por qué? Porque me gustaría que un equipo como, por ejemplo, los Magic se metiese para conseguir a Terry Rozier, que creo que es un jugador que a ellos les serviría mucho, y al final, ¿qué están sacrificando? Nada, simplemente estás cambiando a KCP por Terry Rozier. Por lo tanto, a mí eso me gustaría bastante, ya que al final, lo que os comento, creo que llegasen 2 jugadores como Nikola Jovic y Andrew Wiggins a los Suns sería
muy top, ¿vale? Porque les daría un ala de mucho nivel que les falta a los Suns y creo que sería se complementaría muy bien a mi gusto. Además creo que encajaría bastante bien en el sistema de Budenholzer, a mi gusto, Wiggins. Y creo que Jovic sería un jugador que creo que podría pegar un salto importante en los Suns. Y no sé, yo no soy una persona que sea un grandísimo creyente de Jovic, he de deciroslo, pero creo que tiene un techo más interesante de lo que creo que mucha gente como yo podemos pensar, y por lo tanto creo que hay que tenerlo en cuenta. Y creo que en un traspaso como este, poder sacar una alineación, imaginaos, de Devin Booker, KCP, Andrew Wiggins, Nikola Jovic y Nick Richards, es verdad que no es increíble, soy consciente de ello, pero creo que al final ese equipo, si le puedes sumar un buen 5 suplente, le puedes sumar a Bradley Beal desde el banquillo, al final Royce O'Neal, Grayson Allen, Ryan Dunn, o sea, no es lo mejor, lógicamente soy consciente que no es lo mejor, pero creo que es interesante, creo que se quedaría en una plantilla bastante interesante. Lógicamente necesitarías que Wiggins tuviese muy buen año contigo, que Jovic explotase un poquito, que KCP tuviese un buen año, pero creo que defensivamente los Suns se convertirían en un muy buen equipo y pasarían de ser un terrible equipo defensivo. Y luego, y lo que quiero comentar otra vez un poquito es esto. Creo que me gustaría mucho un swap de este estilo, ¿vale? Terry Rozier al final creo que en los Magic podría ser un jugador interesantísimo como un generador de perímetro. Ya lo he repetido por activa y por pasiva que los Magic necesitan un generador de perímetro. Lo dije en el cierre de traspasos, no lo han hecho y mirad qué está pasando en los Magic. Que dan pena porque absolutamente no hay nadie dentro del equipo que pueda generar tiros desde el perímetro. Lógicamente es que necesitan algo como el comer ya. Y luego, pues lo que os digo, creo que KCP podría ser un jugador muy interesante para equipo como Phoenix y creo que los Magic dentro de lo que cabe no estarían tan en contra de moverle. Por último, como siguiente equipo voy a tener un traspaso, el cuarto traspaso de este vídeo, que es un traspaso que sinceramente no me apetece hablar de él porque si lo hacemos me voy a pegar un tiro en la cabeza y no exagero, ¿vale? Pero sí, los Dallas Mavericks somos uno de los favoritos para traspasar por Kevin Durant. Y sí, yo lo digo, Kevin Durant creo que es mi segundo jugador favorito de la historia desde que yo empecé a ver la NBA, de los que yo he visto. El primero es Kyrie Irving y el segundo es Kevin Durant, ¿vale? Me encantaría, tendría los dos jugadores favoritos de mi vida en el mismo equipo, o sea, increíble, pero ¿qué pasa? Que es que no, o sea, ya me voy a tirar de la cabeza, o sea, es que si trabajamos por Kevin Durant, o sea, es que la ventana de Dallas se cierra a literalmente los próximos 2 años, o sea, Kevin Durant, Anthony Davis, Kyrie Irving, o sea, Dios mío, es que o sea, te la estás jugando a un nivel extremo y estás dando toda tu profundidad porque das a Klay Thompson, das a PJ Washington, das a Caleb Martin y das a Naji Marshall. Este traspaso no deja hacerlo actualmente por ciertas pequeñas cosas económicas de Dallas. ¿Qué pasa? Que Dallas, con la salida de los expirings este verano, abriría el suficiente hueco como para que este traspaso se pudiera realizar, ¿vale? Además, creo que tendríamos que incluir... He puesto aquí, dar una primera ronda nuestra me parecería un sacrilegio, entonces yo he dado 2 pick swaps y una segunda, pero vamos, es que encima también en este traspaso puedes quitar a Naji Marshall y meter a Gafford, que es lo que se está diciendo, pero es que si hacemos eso, es que no podría más. O sea, si a Gafford por lo menos hay que quedársele porque al menos tienes 2 pivots en los que confiar, más Anthony Davis, más Kevin Durant, más Max Christie, más Kyrie Irving, que eso ya sería tu rotación de 6, y luego tienes algún jugador ahí muy interesante todavía como Max Prosper, tendrías a Jaden Hardy, tendrías a Spencer Dinwiddie, o sea, tienes jugadores que tendrías una rotación decente, pero tienes 10 jugadores decentes, o sea, el resto ya tendría que ser todo mínimos y lógicamente eso Dallas ya se la estaría jugando a tope, por lo tanto yo no estoy de acuerdo con esto. Lógicamente sí, Kevin Durant en Dallas sería increíble, pero estás perdiendo el alma de tu equipo que es PJ Washington, estás perdiendo todo tu juego de ala, literalmente, o sea, todo nuestro juego de ala lo perderíamos y luego solo nuestro juego de ala sería Kevin Durant, Olivier Maxence Prosper y Max Christie, si le quieres poner como ala, más los hipotéticos mínimos de veteranos que ficháramos en la agencia libre. Entonces, sería mucho riesgo, ¿vale? Sería mucho riesgo y por lo tanto, pues nada, lógicamente para los Suns sería increíble porque yo creo que los Suns ese traspaso sí que les gustaría mucho porque yo creo que ellos preferirían conseguir lógicamente a Gafford que a Naji Marshall, pero si consiguen a Gafford, además tendrían un pivot increíble, pero si no, además consiguen a PJ Washington, que sería increíble para ellos, Klay Thompson, que creo que encajaría bastante bien en su equipo, y además también consigues un jugador como Caleb Martin, que habría jugado media temporada en Dallas, pero es que habría que meterle por el tema económico, y que, yo sí, es que no quiero hablar de este traspaso porque me pongo negro, la verdad, es que me pongo negro, ¿vale? Vale, entonces, todo esto comentado, os traigo ahora el último traspaso que sí que es un traspaso que está sonando mucho y que sonó mucho en el cierre de traspasos y que sé que muchos de vosotros queréis que lo comente,
pero que verdaderamente creo que ya sería, o sea, esto sí que es el all-in, del all-in, del all-in, del all-in. Y estamos hablando de nada más y nada menos que los Golden State Warriors, ¿vale? Sé que a muchos de vosotros os encantaría ver esto, pero yo os he puesto esto para que comprendáis un poco qué es lo que yo planteo, ¿vale? Básicamente, para mí, aquí lo que haríamos sería traspasar a Kevin Durant a los Golden State Warriors y a cambio los Phoenix Suns recibirían una especie de pacto en el que entrarían Buddy Hield, Jonathan Kuminga y Moses Moody, más 2 primeras rondas, la de 2027 y la de 2029 protegida en el top 10. Puedes dar menos primeras rondas, puedes dar más segundas, puedes dar un swap y alguna segunda. Eso, vale, sí, lo tengo en cuenta, pero me diréis, ¿cómo harías esto económicamente hablando? Vale, pues esto, la única manera de que pase, porque lógicamente tú no vas a traspasar ni a Jimmy Butler, ni a Draymond Green, ni a Stephen Curry, si quieres traspasar por Kevin Durant, ya vas con los tíos estos 3 mayores hasta el fin del mundo, más Kevin Durant. Y luego, pues el resto jugadores complementarios. ¿Qué pasa? Aquí, esto, lo único que lo cambiarías del todo sería la renovación de Jonathan Kuminga. Entonces, lógicamente, esto tendría que ser una renovación en la que lo que tendría que hacerse era que los Golden State Warriors llegaran a un acuerdo con Jonathan Kuminga, donde muy probablemente le pagaran unos... Tendría que ser para que esto saliera, digo, unos 4 años, 120 millones. Lógicamente los Suns tienen que estar de acuerdo con el contrato que le van a dar a Kuminga. Entonces serían unos 4 años, imaginaos, 120 millones, 30 millones por año, que yo creo que estaría bastante bien. No es el máximo, pero es que Jonathan Kuminga no le puedes pagar un máximo, ¿vale? Y con esto los Phoenix Suns a cambio recibirían a Jonathan Kuminga, a Moses Moody, que junto con su contrato se convertiría en un jugador de unos 12 millones, le pagaron 11 o 12 millones, o sea, le pagaron una mid-level, ahora mismo no sabría deciros, pero lo que sumaría unos ya 40 millones, más el salario de Buddy Hield, sumaría en total unos 48 millones, lo cual les permitiría poder traspasar por Kevin Durant económicamente hablando. ¿Qué pasa? Esto igualmente me parece un porro tremendo, porque si los Warriors hacen esto, se quedan literalmente en la plantilla con Kevin Durant, Draymond Green, Stephen Curry y Jimmy Butler. Que sí, tendrían a Brandon Podziemski, pero creo que a Brandon Podziemski no le meterían aquí porque los Warriors necesitan jugadores en contrato rookie. Tendrían que renovar a Kevon Looney, tendrían que conseguir también mantener como fuera a Gary Payton Jr. y luego tendrían que tirar mucho de jugadores como Gil Santos. Tendrían que hacer malabares con jugadores de mínimos, pero lógicamente los Warriors sí que son uno de los favoritos. Y al final, lo que os digo, ¿vale? Los Suns con este traspaso harían con 3 jugadores importantísimos y probablemente para los Suns sea uno de los traspasos más interesantes porque además conseguirías primeras rondas del futuro de los Warriors, que al final a lo mejor me he calentado y los Warriors no darían 2, porque en vez de dar 2 a lo mejor das la de 2028 sin protecciones y te la juegas con esa primera ronda a que no seas el peor equipo de la NBA, que es una probabilidad. Y al final, pues bueno, aquí además los Suns conseguirían a un jugador como Buddy Hield, que les daría tiro, pero que no creo que fuese muy bueno para ellos porque necesitan defensa, no tiro. Y luego un jugador como Jonathan Kuminga, que sí que sería muy interesante. Y sobre todo Moses Moody, que creo que con ellos podría explotar mucho en esa posición de 2-3, junto a Jonathan Kuminga, que creo que de verdad que serían adquisiciones muy muy tops para unos Phoenix Suns que creo que agradecerían mucho este traspaso. Y luego por último os traigo un bonus track, ¿vale? Para los que hayáis llegado aquí. Y es que hay mucha gente, yo sé que está proponiendo un traspaso para los Timberwolves, que más o menos sería esto: Julius Randle, Donte DiVincenzo, Rob Dillingham, un par de primeras rondas por Kevin Durant. ¿Qué pasa? Los Wolves estarían encantados, porque esto lógicamente tendría también que ver pues con esa renovación que tendrían que hacer con Julius Randle, donde sería un poco un sign and trade. ¿Qué pasa? Esto no tiene ni pies ni cabezas, ¿vale? Es que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque no se puede hacer, porque los Wolves también son un equipo en el segundo apron y están por encima del segundo apron 13 millones de dólares. ¿Qué pasa? Que al estar 13 millones de dólares por encima del segundo apron tendrían que hacer un traspaso simplemente donde descargasen masa salarial. No tienen ningún jugador que puedan descargar como masa salarial por más de 13 millones, porque sí, tendrían que mover, pongamos, a Mike Conley y a Nickeil Alexander-Walker. Bueno, pues no, porque tendrían que renovarle, de hecho, pero imagina, tenían que mover a Mike Conley y no sé quién más, y 2 tíos más, para simplemente estar por debajo del segundo apron. Y entonces ya podrían hacer este traspaso. Pero es que el problema es que no tienen esos jugadores para bajar por debajo del segundo apron. Y si metes, imaginaros, a Donte DiVincenzo y un jugador más, entonces con Mike Conley no te da para traspasar por Kevin Durant. Entonces, ese traspaso es muy complicado. ¿Qué pasa? Que para que se diese tendrían que sobrepagar los Suns un montón a Julius Randle. Y lógicamente los Suns no van a sobrepagar un montón a Julius Randle para empezar, porque no pueden, ¿vale? Entonces, y porque no quieren. Entonces, es muy complicada esa situación. A lo mejor sí que los Suns podían llegar a los Wolves podían llegar a un acuerdo con Randle de 2 años, no sé, 70 millones, y los Suns tener que pagarle 35 millones durante 2 años cada año
pero es que no creo que los Suns quieran hacer eso, no creo que se quieran meter ahí los Suns. Es verdad que sí que consigues a Rob Dillingham y consigues a Donte DiVincenzo, que serían dos jugadores muy positivos, y es verdad que Julius Randle podría llegar a funcionar en los Suns, pero yo creo que ya habiendo visto cómo es Julius Randle, cómo afecta a ganar, cómo afecta a los equipos en los que está, creo que ningún equipo que verdaderamente quiere ganar debería tener a Julius Randle en su equipo, pero bueno, eso es simplemente una consideración mía, así que nada. Espero que os haya gustado un montón este vídeo de traspasos. Hacía tiempo que no hablábamos de los traspasos, sobre todo desde que se acabó el cierre, y me apetecía tener un vídeo así un poco fresquito de la situación de Durant, que yo tenía bastantes ganas de comentarla y proponeros un poquito mi opinión y mi punto de vista sobre ciertas situaciones que podrían darse con él. Y lógicamente también comentaros que ayer no pude subir vídeo porque es que tuve unos problemas con el PC y no pude grabar este vídeo, la verdad. Así que nada, lo tendréis hoy, a sábado. Y eso, que espero que os haya gustado un montón. Os leo en los comentarios qué os parecerían estos traspasos, qué opináis de Durant. Yo, sinceramente, a mí, ya por la coña, me gustaría que fuese a los Warriors y a ver qué pasa. Sinceramente, ya para ver si Curry, Durant, Butler y Green pueden ganar anillos. Sinceramente, yo si tuviese que escoger un destino, muy probablemente os dijera que me gusta... A ver, a mí el que más me gusta de hecho es Minnesota. O sea, a mí si tuviese que escoger uno, yo escogería Minnesota. Lo que pasa es que, como habéis visto, es muy complicado. Pero no sé, ya me diréis que os ha parecido el vídeo. Os leo por los comentarios. Os aviso que dentro de poco vamos a tener, para los que habéis llegado hasta aquí, vamos a tener vídeo de, os voy a dar yo mi equipo de la NBA, os voy a dar mi predicción para el March Madness, que empieza dentro de nada. Ya sabéis que yo tengo muchísimas ganas de que esté el March Madness, porque me encanta el baloncesto universitario y es increíble, ¿vale? Así que nada, eso, que muchísimas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, darle un like, suscribiros, comentar y todas esas cosas que sabéis que me ayudáis un montón. Y nada, eso, que muchas gracias y os veo en el próximo vídeo de Sixman. Un abrazo.